Buenas tardes, querido público. El día de hoy voy a narrarles la obra Sin Destino de Enrique, narrado en la época del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría. Enrique Kertész es un escritor húngaro judío eh, que a los 14 años fue deportado a los campos de concentración y que es salvado por casualidades de la vida o como se le puede decir por suerte o porque así era su destino. Él nos cuenta en su obra unas historias hermosas, se le puede decir hermosas y duras porque nos cuenta todas las experiencias que pasó ahí, sus penalidades, sus confusiones, sus tristezas. Este autor nos dijo que no era su autobiografía, pero realmente sí lo es, pues nos contaba todo lo que pasaba ahí en esos campos de concentración. Eh, todo esto comienza cuando el niño se va a la escuela y le informa a su maestra que no va a poder asistir porque le van a hacer una despedida a su padre. Esto ocurre ya cuando está por finalizar la guerra mundial. Los nazis ingresan a Hungría y comienzan a deportar a todos los judíos, pues le tenían un odio inmenso. Eh, este niño se entera que su padre sabe ir a los campos de trabajo. Bueno, para él en su inocencia eran campos de trabajo donde iban a hacer trabajos forzosos. Le hicieron la despedida a su padre, llegaron sus familiares. Eh, el niño y su familia no ejercían el judaísmo, no sabían qué era el judaísmo y por lo tanto no acababa de entender por qué tanto odio a los judíos. En ese momento el niño no sabía y quería saber por qué odiaban a los judíos, por qué repudiaban a su familia. Eh, entonces, a raíz de eso, él ya se comienza a relacionar con otros judíos, porque se sentían diferentes y se sentían especiales. En el transcurso del tiempo, él trabajaba en una fábrica de refinería y su viaje solamente era de su casa a la fábrica de refinería y de la fábrica de refinería a su casa. Pero en ese viaje los nazis paran el carro y los secuestran y los encierran y los llevan a un campo de concentración que se llama Auschwitz. Eh, este niño cuenta desde que estaba en los bungalows. Entonces llega a Auschwitz y los soldados comienzan a bajarlos. Pero su primera impresión o lo primero que ve él fue ver a dos hombres que él se imaginó que eran presos, criminales, porque con solo verlos que estaban vestidos con el traje a rayas, él decía que eran criminales y que él sentía desprecio, los miraba raro. Entonces, estos hombres comenzaron a hablarle y a decirle, di que tienes 16, di que tienes 16, por favor, di que tienes 16. Él no les entendía porque le hablaban en yiddish, que era el idioma del judaísmo. Pero él logró entender algo de que 16, 16 y 16. Entonces, para él llegar a la entrevista, porque los soldados lo entrevistaban, hacían largas colas, inmensas colas. Él llegó a la entrevista en donde los soldados le preguntaron, ¿cuántos años tienes? Entonces él se acordó de aquellos hombres y dijo 16. Ese fue el punto punto importantísimo donde salvó su vida por primera vez, pues Auschwitz era un campo de concentración, pero de muerte, de suicidio, ¿cómo se dice? De exterminio, porque ahí mataban a los menores de 14 años, a las personas que no estaban bien de salud y a las mujeres. Eh, y solamente se quedaban con los niños o hombres que podían hacer trabajos forzados. Eh, entonces, en su inocencia, este niño se sentía muy feliz porque iba a trabajar con los alemanes. Entonces, él quería hacer todo bien, quería hacer su trabajo bien, quería hacerlo sentir bien, todo hacía bien, porque decía que si hacía
todo bien, se sentía bien. Entonces, también decía que iba a ser bien para que algún día le dijeran, wow, qué bien que trabajan los judíos, qué bien que trabajas. Eh, entonces él, como habían varios campos de concentración, no se quedó en Auschwitz, sino lo mandaron a Bungelburg, es decir, a un campo de concentración donde solo era trabajar. Ahí hizo amigos y hubo un poco de, ¿cómo se dice?, de confianza, de compañerismo, pero él se dio de algo, se dio cuenta de algo, de que los judíos, bueno, había muchísimos, no lo tomaban en cuenta. ¿Por qué? Porque los judíos hablaban en yiddish y él no hablaba. Es decir, que no lo tomaban en cuenta y él se puso a pensar y se sentía confundido, se sentía muy confundido y decía, pero si no soy judío, no me toman en cuenta, no hablo judío, ¿qué hago acá? No los entiendo. Él se confundía mucho y hasta hablaba se admiraba cómo rezaban, cómo comían, cómo se alimentaban, porque decía, si acá nos dan poco alimento, nos dan poco para comer y ellos comían la mitad, entonces, ¿cómo sobrevivían? Eh, en ese campo de concentración Bunkerburg existía mucho el compañerismo, pero a él nunca lo ayudaban, lo dejaban de lado porque no hablaba el yiddish. En esos momentos los nazis descubren que este niño había trabajado en una fábrica de refinería y lo cambian de campo de concentración, lo envían a un campo de concentración al que él lo llamaba el campo de concentración de la muerte, porque era una fábrica de carbón donde trataban de convertir el carbón en diésel para poder seguir con la guerra. En ese momento él en esa fábrica no les daban de comer, los trataban mal, les hacían hacer demasiado trabajo, no descansaban. Él de esa fábrica salió ya sin vida, como se dice, sin vida, hecho pomada, como decir ya no tenía ganas de sobrevivir. Entonces comienza comienza a recordar cuando era libre. Él decía que no había vivido de una mejor manera posible la vida, que había desperdiciado, malgastado sus días y que también recordaba que cuando estaba libre él comía la comida que solamente le agradaba y si no le agradaba lo comía a medias. Recordaba también mucho a su padre y a su madre cuando peleaban por él y él decía en su mente que cuando sea libre iba a acabar con todas esas discusiones para poder vivir en paz. Obviamente en esa fábrica de carbón no les daban de comer, pensaba, el hambre era tremendo y el desgaste físico era impresionante. Él ya no se reconocía, ya no reconocía su cuerpo, estaba completamente debilitado. Se veía como aquellas personas que vio por primera vez en en Auschwitz, por primera vez en Auschwitz, aquellos que veía con su trajecito a rayas y que él decía que eran criminales. Se veía así. Entonces él ya estaba completamente debilitado. Él todos los días lo tenía, todos los días era un nuevo empezar para él. Él hablaba mucho del aburrimiento, decía que no había cambios, que no había matices y también comenzó a valorar y a apreciar el amanecer, el atardecer. Él también recordaba cómo él era antes de llegar a los campos de concentración. Era un hombre, como se dice, atractivo, rellenito de carnes, su cara era rellena, su piel morena y que brillaba y que estaba con la gente normal, pero él se sentía que ya no era normal. Cuando por fin llega la libertad, es decir, cuando por fin llega la libertad, porque él
por muchas razones se llega a salvar de la muerte, o sea, por especie de suerte se llega a salvar de la muerte porque él ya había sido aventado a los cadáveres y por alguna razón lo levantaron y lo salvaron y lo llevaron a otros lugares y como se dice, le salvan su vida. Cuando por fin escucha altavoces que decían libertad, 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 estás libre. Pero él decía libre, pero ya estoy libre, pero solamente él no pensaba en su libertad, sino decía, ya estoy libre, pero denme de comer. Cuando estaba encerrado, aunque sea tenía sopa para comer. Entonces prefiero estar encerrado que estar libre, porque encerrado tenía que comer. Él por dentro estaba muy feliz de estar libre, pero él siempre pensaba en el día anterior, pero en el día anterior yo tenía comida. Entonces, él, como se dice, llega como puede a Hungría y necesita viajar, llegar a su casa. Entonces se sube a una tranvía en donde el chofer le dice, por favor, su ticket. Y él le dice, no tengo ticket. Pero señor, tiene que pagar su ticket, necesita dinero para poder viajar y si no, bájese. Pero él le decía, no tengo. Entonces, a su lado había una vieja porque él le dijo, vieja, que lo miraba con gestos de desprecio, de repulsión y que no quería que se sentara al lado de él. Entonces, este periodista comienza a hacerle varias preguntas, le dice, ¿es cierto que estabas en Auschwitz? ¿Es cierto que existen esos campos de concentración? ¿Qué te pareció? Y él le dice que sí, que estaba en esos campos de concentración. ¿Seguro sufriste? No, es natural. ¿Seguro te golpearon? No, es natural. Y el periodista seguía preguntándole, pero él le respondía, no es natural. El periodista llegó a molestarse y le dijo, ¿cómo me vas a decir que es natural si eso no es natural? El periodista seguía preguntando y le decía, ¿es cierto que existían esos campos de concentración que mataban a la gente? ¿Que existían esos túneles donde mataban a la gente? Él le decía que sí. Y también a la misma vez se dio cuenta que la gente que vivía afuera, que vivía afuera, que no estaba dentro de los campos de concentración, no sabía nada, nada de lo que sucedía ahí. Entonces él al regresar a su familia, él seguía conversando con gente, le contaba lo que había sucedido, pero esa gente no le entendía, no como decir, lo tomaba como algo natural. Pensaba que no existían esos campos de concentración. Él les decía que eran unos niñatos porque no sabían lo que había sucedido en esos campos de concentración. Y dijo, nunca lo voy a olvidar, todo lo traigo aquí, impregnado en mi alma, pero, pero siempre lo voy a recordar, no me pidan que lo olvide. Eh, Él al final sintió mucho odio, mucho repulsión, mucho asco por el mundo, por toda la humanidad, porque no lo entendían, porque dejaron solos a todos los judíos. Ellos no sabían realmente la humanidad que existía los campos de concentración. Sintió todo ese odio porque no los pudieron ayudar, no vieron ese sufrimiento que pasaron en esos campos de concentración. Gracias.